en nuestro taller que vamos a ver hoy día, estimados profesores, voy a compartir una experiencia, digamos, que producto de mi trabajo con estudiantes de pedagogía, y en realidad no se enmarca dentro de ninguna metodología, sino más bien es un trabajo de carácter intuitivo. Para ponerlo un poco en contexto, este taller, en realidad, el taller surge más que una cuestión cognitiva, surge como una cuestión afectiva. Yo soy profesor de matemática y en realidad profesor de estado de matemática, y por lo general mi trabajo ha sido realizado en la formación de profesores, estudiantes de pedagogía en particular. Entonces, nosotros ahí tenemos un gran problema con los estudiantes que van a ser profesores, porque a veces los profesores, digamos, en formación realmente a veces la pasan muy mal con los cursos de matemáticas, ¿eh? Y aparte que quieren ser profesores, pero ojalá, digamos, después en su mundo laboral, ojalá no les toque o no le corresponda hacer matemáticas. Y esto, voy a hablar de mis creencias, ¿no? Al parecer se origina porque en cierto modo se tiende a reproducir su historial de rechazo. Se tiende a reproducir el historial de rechazo que está, digamos, contextualizado en el momento de su permanencia en la escuela. Y esto se produce como una cadena, que lo que pasó, digamos, o la mala experiencia que tuvo en la escuela, en la universidad, digamos, se revive. Y esto realmente es un problema porque generalmente genera una angustia en los estudiantes que no debería ser, ¿no? Entonces, y aquí empiezan nuevamente a aparecer las creencias, las emociones, digamos, fuertes en contra de la enseñanza de matemáticas. Esto lo hablo a partir de mis creencias, ¿no? Porque hartos años llevo haciendo clases, entonces uno se da cuenta que a veces pareciera que cuando aparece la asignación de carga y aparece una asignatura de matemática, inmediatamente se activan todos los sensores contra la matemática. Entonces, bueno, revisando información con respecto a esta cuestión que tiene que ver con la emocionalidad, con respecto a la matemática, al final yo me empecé a convencer de una cosa, que en realidad los estudiantes son capaces, que son capaces de avanzar en el ámbito de la matemática, pero tratando de reconstruirla, no desde el punto de vista del algoritmo, porque generalmente uno como profe a veces en la escuela o en la U también lo que da son las recetas, ¿no? La receta para hacer algo, y al final las recetas quedan ahí, pues. Uno le pregunta a los estudiantes a veces, por ejemplo, en mi experiencia les cuento, les pregunta, ¿cómo se multiplican fracciones? Y los estudiantes responden. Estoy hablando de estudiantes que están en primer año de universidad o segundo año. Lo que responden a partir de lo que se acuerdan, dicen, se multiplica cruzado. Otros, los más cercanos, dicen, se multiplica frente. Pero ahí se da cuenta uno que realmente el conocimiento, aquel que es presentado de manera algorítmica, al final no tiene cuajo, es decir, no se arrima, no tiene mayor relevancia para el estudiante. Y eso se diluye. Y eso es porque en realidad nuestra educación básicamente está centrada, digamos, en las cuestiones que son de carácter algorítmico. Bien. Yo creo que los estudiantes en realidad pueden superar, digamos, su historial académico, pero siempre que sean capaces de reconstruir la matemática.
Y cuando son capaces de reconstruir la matemática, es decir, yo tengo la experiencia, la vivencia de hacer algo con la matemática, yo creo que ese paradigma, yo creo que cambia completamente. Porque ven que en realidad la dificultad no es la matemática. La dificultad está a veces en uno mismo, en los estudiantes, no en la matemática. Entonces ahí cambia la percepción, cambia, digamos, muchas cosas cambian. En realidad cambia las creencias, y a veces en la familia también las creencias digamos, se fortalecen. Yo he escuchado de repente a veces que, por ejemplo, la mamá le dice al niño, no te preocupes, hijo, porque a mí también me llama la matemática. Entonces al final está la profecía autocumplida. Digo. Si a mí como mamá me va mal, entonces, hijo, no te preocupes porque eso es normal. Nos tiene que ir mal, lo cual no puede ser. Bueno, en este contexto, escapando un poco de los algoritmos y tratar de extraer de cuestiones que los estudiantes tienen. Yo creo que las tienen. Lo que pasa es que a veces nosotros como profe somos a veces de repente, yo creo que yo me he dado cuenta que a veces soy incapaz de sacarle cosas a los estudiantes que pueden hacer. Y el trabajo que hicimos en base a lo que estoy comentando es bastante intuitivo. Empezábamos viendo una cuestión y terminábamos viendo otra. No obedece a ninguna metodología, sino después nos dimos cuenta que podía estar contextualizado en alguna metodología. Por ejemplo, nosotros vamos a ver hoy día, bueno, ya le comenté un poco a la agencia el problema, algunas preguntas del trabajo que se hacen, digamos, el pretexto para usar elementos de la ciencia, el uso de GeoGebra, la modelación resultados, no sé si se alcanza a ver esto porque en realidad esto es más largo porque hay que hacer mucha experiencia. Y el contexto ya le comentaba, son estudiantes que están en formación para los profesores, estamos trabajando en un curso de número y esta experiencia surge justamente porque estábamos revisando algunos contenidos de otros currículos, especialmente de la escuela anglosajona. ¿Okay? Bien, entonces le comentaba que digamos que estamos realizando alguna revisión de contenido en relación a actividades de otros currículos en el contexto de la resolución y la moción matemática. Esto especialmente porque, digamos, en mi formación profesional yo trabajé, digamos, hice un diplomado sobre resolución de problemas y modelación matemática en el Centro de Modelamiento de Matemáticas de la U de Chile. Especialmente, digamos, mirando la escuela anglosajona, digamos, ojo con esto porque aquí hay, en el fondo, la mirada, hay dos miradas que son importantes. Yo creo que uno es la escuela anglosajona y otro es la escuela francesa, con las teorías didácticas, ¿no? Y el contexto de la resolución de problemas está en el contexto de la escuela anglosajona, es más de América del Norte. Entonces, en ese contexto, nosotros empezamos a revisar el currículo y nos encontramos con este currículo. Si no alcanzan a leer, voy a agrandar la imagen. Ustedes me dicen si la ven o no la ven. Bien. Este es un tema muy básico que tiene que ver con el mínimo común múltiplo. En el mínimo común múltiplo, y aquí en las actividades iniciales, el objetivo de este trabajo es demostrar el sentido numérico y la aplicación de conceptos numéricos. El sentido numérico es re importante en los estudiantes. Y eso uno da el sentido numérico cuando el estudiante no es capaz de mencionar si ¿qué es más grande? Un medio o un cuarto. Cuando logra dimensionar eso, digamos, ahí se da cuenta que el sentido numérico funciona, si no, no funciona. Si no, vamos a partir por el algoritmo. ¿Cuál es más grande? Un medio o un cuarto. Y pondremos ahí, si la multiplicación cruzada da más grande de un lado o al otro, entonces concluimos. Eso es algoritmo. Bueno, y aquí serían algunas actividades muy sencillas que nosotros también podíamos haberla conocido en textos nacionales, pero aparecían varias situaciones, primera parte con las cuestiones numéricas bastante sencillas, pero al final de esto llega a esta parte.
Y esta parte fue lo que nos llamó la atención, no sé si ustedes la habrán visto en algún texto alguna vez, dice una forma visual de encontrar el mínimo común múltiplo. Involucra el uso de una tabla o de una grilla, un modelo de pool puede ser. Y aparecieron estas figuras acá, que decía, cuente el número de cuadrados que la bola pasa a través de los que sigue a la esquina usando ángulo 45 grados, asumiendo que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y esto no hizo, digamos, no hizo clic porque en realidad, digamos, no sé si para algunos sea tan trivial o no, pero para la formación sí que era importante saber qué ocurría acá. Entonces, disculpe, aquí está la imagen más grande. Esta es la parte. Y ahí abajito está la traducción, si no se la alcanzan a ver. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer hoy día? Justamente, vamos a tratar de generar en base a esta figura que están aquí, ¿o no? Esta figurita, vamos a tratar de generar estas tablas que están aquí. Entonces vamos, pero antes de generarla tenemos que pasar por una etapa y justamente vamos a tener que compartir un poco, entender o leer qué cosas, y eso lo hicimos con los estudiantes, qué cosa es un ángulo de incidencia, qué es un ángulo de reflexión. ¿Ok? Entonces buscamos qué cuestiones, revisamos con los estudiantes qué cosa era el ángulo de reflexión, cuál era la experiencia que habían, revisamos algunos videos que no eran muy claros, revisamos algunas definiciones que sí las entendimos, ¿cierto? Y al final llegamos a un programa que se llama el PET, no sé si lo han escuchado alguna vez. El PET es un software de física que me parece que un tiempo atrás era libre, pero ahora parece que está licenciado. Y que fue interesante, y aquí tenemos una revisión de eso, que lo vamos a ver, para que podamos hacer nuestra experiencia. ¿Ok? Y aquí está la página web del PET, se lo voy a mostrar. Este es el PET, pero lo voy a compartir porque yo había descargado justamente la unidad que me interesaba, no porque ni siquiera había previsto que iba a fallar la cosa, pero así es la vida, ¿no? Ya. Esta es una página local, o sea, está cargada en mi computador. Bien, acá tenemos entonces, por ejemplo, queríamos ver el asunto del ángulo de reflexión. Entonces, aquí hay un rayo láser. Este rayo láser es el que se hablaba en el caso anterior. Y resulta que aquí vamos a suponer de que esta superficie es un vidrio para que la luz pueda rebotar, porque, a ver, vamos a ver que es un vidrio, este es el aire y este es el vidrio. Ahí sí, ya. Aquí hay aire y aquí hay el vidrio. Entonces la idea es que la medida de este ángulo, voy a tratar de marcarlo aquí para que lo podamos ver. Voy a tratar de usar este lapicito. No sé si marca. Ahí está marcando. Alcanza a leer, ¿no? Podría usar un color más fuerte, este rojo. Este ángulo que está ahí es el que se llama el ángulo de incidencia. Y este ángulo que está aquí al lado se llama el ángulo de reflexión. Entonces se supone que cuando se dispara la luz desde aquí, desde ahí, hasta el espejo, la luz tiende a rebotar ahí. Pero en realidad eso va a ocurrir simplemente con una pared de vidrio, porque si la pared fuera otro objeto,
Por ejemplo, si fuera agua, de alguna forma el rayo trata de penetrar el agua, así que no se hace esa desviación, ¿no? Así que consideramos el caso. Ahora, la otra cuestión que es importante que hay que tomar en cuenta, si ustedes se dieron cuenta en el reticulado que estaba subrayado con rojo, eran puros cuadraditos. Pero resulta que acá, esta figura se puede desplazar, ¿ok? Pero vamos a activar acá. No se puede activar, parece, ¿no? Si no se puede activar, no importa. En realidad lo que quería medir era justamente cuánto medía el ángulo que está ahí, ese ángulo, el ángulo que pinté con rojo. Ese ángulo en realidad puede ser cualquier ángulo, pero para efecto de poder, nuestro experimento necesitaba que el ángulo fueran de 45 grados. ¿Y por qué? Porque en realidad, ¿por qué 45? Porque uno necesita un cuadrado para que su diagonal pase justamente por el rayo de luz, por ahí. Entonces, por eso necesitamos que si este ángulo, el ángulo de incidencia era 45 grados, el ángulo de reflexión era de 45 grados. Siempre se toma con respecto a la normal a la base. Estoy suponiendo que todo se cumple dentro del mismo plano. Bueno, entonces, nosotros lo que hicimos fue justamente esta experiencia. ¿Cómo hacemos que esto que pasó acá, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se reproduce en GeoGebra? Y ahí partió entonces nuestra experiencia o nuestro experimento trabajando con GeoGebra. Esas son dos cosas. Uno, cómo se mueve, y lo otro es cómo se reproduce esto. Mire, porque el rayo sale, golpea acá el vértice y sube. Entonces lo que nosotros vamos a trabajar hoy día es justamente viendo cómo podemos reproducir este rayo láser, digamos, que aparece acá, que fue un buen pretexto, digamos, para trabajar algunos conceptos que en realidad los estudiantes, muchos no lo recuerdan, o algunos no tenían idea que estamos hablando de un ángulo de incidencia o un ángulo de reflexión. Bien. Entonces vuelvo a la presentación de acá, y esto lo vamos a borrar. Bien, entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora, la primera experiencia va a ser justamente construir un rayo láser con GeoGebra. Esta es la primera parte del problema, porque después hay que resolver otro más. Entonces, yo le había indicado en la parte inicial que, no sé si le indiqué, no me acuerdo ya, que íbamos a utilizar el GeoGebra 5.0, porque es el que yo, digamos, tengo instalado en mi computador, pero tengo entendido que hoy día está GeoGebra instalado en Chrome también. Entonces, la primera cuestión es que ¿qué conceptos matemáticos están en juego acá cuando nosotros vamos a trabajar con GeoGebra? A ver, antes de entrar directamente sobre GeoGebra, una consulta, usted, no sé, hay algunos que manejan GeoGebra de manera tangencial, otros en forma frecuente. En realidad no es bastante intuitivo esto, así que no hay mayor problema, digamos, si hay algunos casos. Primera cosa, para todos, ¿no? Digamos, hay dos objetos matemáticos que están en juego, que son justamente las rectas. Por ejemplo, si se dan cuenta, el rayo láser venía desde... Ahí. Venía de esta forma, más o menos. Voy a pintar dos rectas, una así o no,
una así y la otra venía de esa manera. Ya. En realidad lo que a mí me interesa no es todo esto, sino que una parte de esto, entonces uno en realidad viene por este lado, llega acá y sube. Entonces en realidad yo no necesito estas rectas completas, sino que necesito una parte de la recta. Entonces obligadamente necesito truncar esta recta. Entonces GeoGebra tiene la posibilidad de acotar la recta. Y la otra cosa que si ustedes se dieron cuenta, el rayo láser tenía esta capacidad de movimiento. Entonces, también podemos ir trabajando esa parte de cómo se mueve la recta más arriba, más abajo. Entonces, tiene hay un concepto dentro de GeoGebra, voy a eliminar esta recta, lo voy a deshacer. Y las rectas tienen una cuestión que conocemos como pendiente, ¿no? Entonces vamos a utilizar una pendiente que es una pendiente variable. Entonces aquí abajo en la parte final, en donde dice entrada, voy a colocar m igual 0. Si usted tiene su GeoGebra instalado, me pueden seguir o no. O si no, pueden hacerla por la suya igual. Y una vez que lo definen, lo activan. Solamente pulsando donde aparece el circulito blanco y aparece ahí. Y este es un deslizador que va a servir de pendiente. Y este deslizador tiene propiedades. Propiedades que las pueden encontrar aquí con el botón derecho en la parte última. Y esas propiedades tienen que ver con el color, con el nombre que quieran ponerle, etcétera, etcétera. Y con el desplazamiento que tiene. Por ejemplo, si desean cambiar color, obviamente pueden usar otro, le pueden cambiar el nombre, etcétera, etcétera, desde dónde esté dónde. Y lo otro que pueden cambiar también los deslizadores es la velocidad. Aquí donde dice incremento, si yo coloco, por ejemplo, una décima, si coloco 1, entonces significa que el avance o el pase va a ser de una unidad en una unidad. Entonces, por ejemplo, cuando yo lo desplace esto, se va a mover así. Menos 5, menos 4, menos 2, menos 1. Me parece que el color rojo es bastante malo porque a mí me cuesta verlo. Mejor ese. Ya. Y el deslizador es la misma cosa, le cambia las cotas, la inferior y superior. Y si cambian, por ejemplo, a una décima, por ejemplo, a veces para mostrar un movimiento continuo se requiere una velocidad más finita. Entonces, por ejemplo, parto de aquí. No lo cambié, disculpe. 0.1 dije, una décima. Y ahora, por ejemplo, va a cambiar la forma de moverse. Ahí se notó que está cambiando la forma. ¿Ok? Si colocan una centésima, una milésima, bueno, eso en algunas cosas, eso le da la diferencia al movimiento, usualmente. Y ahora vamos a definir una recta cuya pendiente va a ser m. Entonces aquí voy a escribir la parte inferior, puedo escribir simplemente m, x. Y ya está construida la recta, y ahí la definió, y ahora esta recta va a ser una recta dinámica. Entonces, y si ahora, por ejemplo, yo muevo esto, entonces la recta se empieza a inclinar. Va, digamos, recorriendo todas las inclinaciones que diga el intervalo. ¿Ok? Ya. Ahí tendríamos resuelto el problema del movimiento, ¿no? Ahora la cuestión es cómo resolvemos el problema de, en realidad esta recta debería llegar hasta el origen, no va. Cuando está en esa posición debería llegar hasta el origen. Pero podemos acotarla acá. Entonces, ¿cómo la acotamos? Simplemente le vamos a decir un doble clic sobre esa etiqueta, se abre esta ventanita y ahí le colocan una coma y le dicen que solamente considere ese modelo cuando el valor de x sea negativo. Y le colocan ahí menor que 0. Y ok, y ya está completamente truncada. Entonces ahora ya tenemos esa parte, ¿ven? Después tenemos que jugar, se da cuenta el rayo láser no pasaba más abajo del eje X, entonces hay que acotar el valor de m para que la recta no llegue abajo.
¿Ok? O sea que la pendiente no sea más pequeña que el 0. Entonces, vamos a las propiedades de la pendiente y ahí está. Y vamos a acotar aquí donde dice intervalo, vamos a colocar en vez de menos 5, vamos a colocar 0. O sea que sea de pendiente positiva. Y ahora vamos a ver qué pasa con la recta. Ahora sí. Ya. ¿Por qué me da hacia abajo? A ver. Porque como puse menos m, entonces acá va a tener que ser entre menos 5 y 0. Porque puse menos m allá. 0. Ok. Ahora sí. Claro. Y ahí, digamos, estaríamos una parte. Entonces, yo los invito a que ustedes hagan la otra parte. La parte que falta. Y después hay que ver cómo funcionan las dos juntas. Si usamos acá, digamos, la misma pendiente, se nos va a acoplar el caso anterior. Entonces, pongámosle otro valor, pongámosle k igual 0, k igual 0, para que no tengamos la misma, si no se va a acoplar como me pasó ahí. Y generamos una rueda recta. Esta la voy a eliminar simplemente. Borrar. Y ahí tengo otro deslizador. Y aquí vamos a colocar entonces kx. Y vamos a colocar la condición al tiro, que x sea mayor que 0. Enter. Y veamos cómo nos va ahora. Ya está moviéndose hacia arriba, pero la vamos a acotar nuevamente acá para que sea dependiente positiva, de 0 a 5. De 0 a 5. Ya. Y de esa manera entonces hemos construido, digamos, las dos cosas. Ahora aquí viene un problema, ¿sí? Aquí viene un problema porque en realidad, si ustedes se dan cuenta, en los dos casos, el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Entonces voy a hacer una medida, voy a tomar una cosa acá. Voy a medir estos ángulos. Voy a medirlo. Ahí está. Voy a marcar acá ángulo. Ya. Y vamos a ver las propiedades para que lo podamos ver un poquito mejor. Aquí está el tamaño. Ya, ese ángulo y el otro que está en la parte opuesta tienen que verse iguales. Todos los objetos se pueden manipular en relación a su color, tamaño, forma, tipo de letra, a partir de acá de esta ventanita que es cada, digamos, objeto que está aquí. Acá tiene su representación analítica y acá están sus propiedades. Entonces la idea es que cuando el rayo láser se mueva de este lado, ese ángulo que se ve ahí, que en este caso 55,
al otro lado se manifieste de manera uniforme también de la misma forma. En este caso no se están viendo de la misma forma, digamos, porque obviamente que el mecanismo es que muevo uno y el otro definitivamente no se mueve. Entonces la cuestión es cómo hacer para que esta cosa, mientras uno se mueve el otro también. Bueno, en realidad uno, digamos, podría empezar a buscarle de qué forma hacerlo, pero fijemos alguna idea. Para no complicarnos tanto. Vamos a suponer, y esto es una cuestión más que nada, conocimiento matemático nada más, voy a suponer que el ángulo es de 45 grados. Ahí está. Fijé uno y el otro también. Entonces lo que me interesa ahora es que venga, por ejemplo, una bola por aquí, en la línea verde, que se desplace, llegue a este punto y continúe hacia arriba. Yo quiero ver esa representación, eso de que, como era el rayo láser, si yo lo disparo acá, entonces continúa por acá y sigue hacia allá. ¿Ok? Entonces, sin perder de vista el problema, ni tampoco la generalidad de la cosa, yo perfectamente esta línea de color verde podría seguir acotándola. Podría seguir acotándola. Por ejemplo, para que no se vea tan larga, entonces yo podría nuevamente ir a la segunda etiqueta que está arriba y volver a acotar este valor de X. Por ejemplo, el valor de X lo podría acotar, por ejemplo, para que el largo no sea tanto, lo dejé entre menos 5 y 5. Entonces ahí está más cortito ya, ¿se da cuenta, no? Está más corto ahí. Y el otro no importa, porque en realidad se supone que yo disparo a partir de este punto, hacia el origen y la luz continúa hacia arriba. Bueno, entonces ahora me faltaría ver un detalle, ¿no? ¿Cómo desplazo una bola o una pelota que venga desde acá arriba, llegue al origen y continúe? Entonces, necesitamos ahí movimiento, ¿ok? Entonces, dentro de digamos, funciones, digamos, o ecuaciones, aparecen las ecuaciones que son de tipo paramétrica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. No sé si ustedes recuerdan un poco la escuela, ¿no? Voy a tratar de escribirlo a mano, a ver si se puede. Ahí arriba tengo mire. Aquí tengo el borrador. Si yo tengo acá 2 puntos, a ver. Ahí, esto rayó. Por ejemplo, si yo tengo 2 puntos, estoy hablando en términos genéricos, ¿eh? Un punto A y un punto B, entonces la ecuación de esta recta va a ser siempre el punto inicial más el vector de dirección, que es B menos A, por el ponderado de T. ¿Qué significa eso? Que este vector que está acá es el vector de dirección y este es el vector de posición. Vector de posición, y esta es la ecuación típica de la recta, donde T varía dentro del intervalo entre 0 y 1. Entonces, todas las rectas que tengan un punto inicial y un punto final la puedo expresar de esta manera. Siempre cuando T tenga dure una unidad de tiempo, o sea, entre 0 y 1. Este T yo lo podría escribir entre 4 y 5, pero hay que ajustar para que el parámetro esté entre 0 y 1. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar acá un punto, que en este caso tendría que ser el punto menos 5,5,
Dije una cosa, pero escribí otra. Eso... menos 5,5, ahí. Y este punto es el punto 0,0. Entonces, como la bola viene de acá arriba, hacia abajo, entonces mi punto inicial es menos 5,5 más el punto final menos el punto inicial, que es el vector de dirección. Todo esto ponderado por t. O sea, me quedaría así. Menos 5,5 más un poquito de álgebra acá, me quedaría 5, menos 5 por t, ¿o no? Y t variando entre 0 y 1. Entonces, eso lo voy a escribir acá en la entrada de GeoGebra. Entonces, aquí abajito, voy a volver el ratón ahora, voy a colocar, ojo, como t no está en ninguna parte de este cuento, y t varía entre 0 y 1, entonces previamente para que pueda funcionar esto, entonces vamos a colocar acá t igual 0, ¿ok? T igual 0. Cuando colocamos t0, vamos a tener otro parámetro más, por ahí está, el último que puse, y ahora sí voy a escribir esa ecuación que aparece. Inclusive podría colocar las letras, entonces por ejemplo, voy a colocar las letras, voy a colocar un punto ahí. Ahí está. Entonces, en lugar de colocar, por ejemplo, las coordenadas menos 5,5, perfectamente podría colocar el valor de la letra. Por ejemplo, podría colocar, dice I, le pongo I en lugar de usar eso. Más, paréntesis, después dije el vector 0, 0, que acá aparece como Y, menos el vector I, o el paro I. ¿Listo? Y esto por T. ¿Ok? Y vamos a poner entonces que nada más, porque arriba tiene un contador eso. T, a ver. Ya. Entonces, esto hay que configurarlo para que se mueva entre 0 y 1. Entre 0 y 1. Okay. Veamos si funciona, a ver. Si ustedes se dan cuenta y miran la pantalla, hay un punto que se llama J. Que a medida que yo muevo, el valor de t se va desplazando. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es un pequeño truco para que se vea el movimiento continuo. Entonces vamos a decirle que pinte el rastro y en la velocidad la vamos a acomodar para que se vea como que está barriendo todos los puntos. Vamos a colocar una centésima como el paso, ¿ok? Y ahora le vamos a decir, ¿qué más le podemos poner el punto? Que se vea de color rojo, que se vea además grande. Eso. Ya, entonces aquí ya tenemos dibujado el puntito, entonces ahora vamos a tratar de animar la cuestión. A ver, fíjese que ahí va avanzando el punto, ¿eh? Ya, se está devolviendo, se devuelve porque acá hay que configurarlo para que no sea oscilante, es decir, que sea creciente nomás.
creciente una vez, es decir, que corra una sola vez nomás y no esté regresando cada rato. Mire. Con control más F limpian la pantalla y ahora nuevamente lo hacen correr. Animación, y ahí va nuevamente el punto. Ya. Tenemos hecho el 50%. Ahora falta que el punto llegue al vértice y suba. Que suba por la otra recta. Entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a usar la misma idea. Por ejemplo, acá tenemos un punto que se llama, lo voy a eliminar, voy a colocar uno más fácil. Elijo un punto cualquiera, voy a elegir ese, ahí está. Y voy a usar el mismo recurso, es decir, voy a utilizar esta cuestión de que la ecuación de la recta siempre es el vector de posición y más un vector de dirección por el ponderado del vector. Y este es entre 0 y 1. Entonces, pero ojo con esto, porque si este tramo se originó en el tiempo entre 0 y 1, si se origina en el mismo tiempo, entonces significa que estos dos estarían, digamos, originados al mismo tiempo. Y en realidad, si ustedes se fijan, el efecto del disparo no es así, pues el efecto gradual, es decir, primero viene esta parte, se construye esto, y a continuación se produce el otro. Si yo le pongo, por ejemplo, lo vamos a ver ahora, vamos a construir otra vez la misma situación anterior, otra recta, vamos a construir esta recta ahora. El punto, la recta va desde aquí hacia arriba. Entonces el punto inicial es el origen, en este caso es el valor de G mayúscula, más, paréntesis, el punto final que sería C, menos el punto inicial que sería G. Eso, entre paréntesis, y todo multiplicado por T. Y le damos nuevamente un Enter, y vamos a ver qué ocurre nuevamente con esta situación. Mire, voy a borrar todo. Fíjense solamente lo que va a pasar. Vamos a animar el punto. Se supone, y fíjese qué está pasando con el valor de K. Partió también. O sea, se produjo una luz discontinua, ¿no? Lo cual es imposible. Entonces, se lo voy a repetir acá. Nos vamos para atrás de nuevo. Con control más F se limpia la pantalla y nuevamente pueden animar este botón. Mire, los dos partieron. Pero no debería ocurrir eso. Entonces, el primer tramo partió en el punto inicial más B menos A, que era el vector de dirección, por T. Y esto varía entre, perdón, y T varía entre 0 y 1. El segundo tramo debería partir en el punto. Si yo elijo, por ejemplo, que para que haya continuidad, si este fuera A, este fuera B y este fuera C, yo recién hice el tramo desde A a B, ahora quiero hacer el de B a C, entonces el punto inicial es B más el punto final menos el punto inicial que marca el vector de dirección por T. Pero T, ojo con esto, ya no podría estar entre 0 y 1, tendría que estar ahora en la unidad siguiente de tiempo, que sería entre 1 y 2.
tendría que estar entre t entre 1 y 2. Pero ¿cuál es el problema de esto? Si yo reemplazo t igual 1 en esta ecuación, debería darme el vector, el punto B, porque estamos comenzando. Pero si yo reemplazo acá, en realidad no me da B. Si yo reemplazo por t igual 1, en realidad me da C. Entonces, cuando uno hace una parametrización como esta, hay que tener presente de que esto funcione como corresponda. Entonces aquí hay que hacer un pequeño arreglo. El arreglo parte porque esto marque una unidad menos. Entonces, aquí lo vamos a arreglar. Entonces, fíjense bien lo que puse. Entre paréntesis t menos 1. Cuando t sea 1, y yo reemplace aquí, esto va a ser 0, esto se pierde, y justamente me queda el punto inicial, ¿o no? Perfecto. Si t fuera el valor máximo que pueda alcanzar, que sería 2, si es 2, entonces acá me quedaría b más c menos b multiplicado por 2 menos 1, que sería 1. Si yo reemplazo aquí, me quedaría solamente c. Es decir, esta parametrización sí funciona y sí genera este movimiento. Pero lo importante de esta es que estos valores, y aquí viene la continuidad, son a continuación de los que siguen acá. Entonces, ¿qué tendría que hacer para que se generara un solo movimiento? Simplemente cambiar el valor de t, ¿o no? Es decir, este valor lo tendría que cambiar por, o ampliarlo al valor 0,2. Entonces, voy acá al deslizador, creo que está ahí, y lo voy a colocar ahora entre 0 y 2. ¿Ok? Y veamos cómo funciona ahora. Vamos a... quería que el punto K fuera lo más grande posible y el punto J fuera lo más grande posible. Ya. Y ahora sí, vamos a animar esto a ver cómo nos va ahora. Y ahí va la luz viajando, ¿no? ¿Por qué falló? Porque dije una cosa, hice otra. No modifiqué acá, el punto K. Aquí está. Entonces esto sería, aquí no hice el arreglo. Acá tenía que haber puesto t menos 1. Creo que ahí estamos. Dios quiere que esto funcione. Ya. Vamos ahora sí. Bien, entonces después el problema continuó con lo siguiente. Resulta que en la hojita del currículum aparecía al final un reticulado, un cuadrado como este, ¿no? Un reticulado en realidad donde todo eran cuadraditos como lo que aparece acá. Y entonces, al final, si uno lo miraba en perspectiva, ese reticulado se transformaba en esto. Entonces la idea era que justamente el rayo láser ingresara por una de las esquinas, pero como entrara en 45 grados, entonces cuando el rayo entraba por uno de los puntos, una de las esquinas, aquí venía el ángulo de incidencia. Como este es un reticulado de cuadrados, estas son normales a los costados, entonces este ángulo de incidencia era igual al ángulo de reflexión. Cuando seguía avanzando el rayo por acá y golpeaba el otro costado del cuadrado, pasaba exactamente. Aquí se mide el ángulo de incidencia y aquí la reflexión. Y así pasaba a ocurrir con cada vez que golpeaba entonces un lado del
y hasta que al final el balón salía por la otra esquina. Pero esto no era siempre así. El balón, si uno lo golpeaba, podía salir por acá, o podía salir por aquí, o podía salir por acá. ¿Eso de qué iba a depender? En realidad iba a depender del tamaño que tuviera esta caja. Claro, iba a depender de eso. Entonces, esto se transformó entonces en un problema juego. Entonces, la idea era que en realidad ese reticulado, ese cuadrado que compartimos antes, se transformara en una mesa de billar, solamente que tuviera aquí 4 bolsillos, ¿no? Entonces, la idea era que lanzar la pelota desde aquí hacia el fondo, o donde fuera. Si era cuadrada, iba a caer justo en el hoyo, pero si no era cuadrada, iba a caer antes o después, iba a golpear aquí o acá. Entonces, había que hacer el experimento después de cuántos golpes la pelota llegaba a salir nuevamente, aunque no fuera de forma inmediata. Entonces, cuando uno lanzaba la pelota, podía golpear acá, golpeaba, iba siempre manejándose en esta cuestión del ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión. Hasta que al final la pelota salía. Entonces, dentro de las normas o de las cuestiones que se pusieron como norma, es que siempre la pelota comienza en una esquina. Yo puse A acá, en realidad podría haber sido B o C, en realidad cualquier cosa. Pero en realidad puse A porque después completamos una tablita donde podíamos saber qué pasaba si cambiábamos el camino rectángulo o el reticulado. Dice, se golpea aquí la pelota con una señal imaginada, en realidad es el palo del bastón, ¿cierto? Dice, la pelota siempre viaja a una diagonal de 45 grados, por esa razón la modificación se hizo ahí, ¿o no? Y cuando una vez la pelota llega a un orificio, esta pelota efectivamente se detiene. Y esas eran las normas y eso había que hacerlo. Entonces, en realidad, eso que acabo de decir se podía haber hecho en un papel, ¿eh? Hartos papeles se podían hecho y haber sacado conclusiones a partir de ahí. En realidad, digamos, entre utilizar, digamos, esta cuestión del PET para ver la simulación del rayo láser, usar GeoGebra, en realidad todo es como un pretexto para que el estudiante un poco vea más allá el concepto, que no es solamente una cuestión algorítmica, porque en realidad el concepto del mínimo común múltiplo en realidad es bastante trivial, ¿no? Y la actividad que uno aprende que el estudiante haga, en ese caso el profesor, era construir una mesa de billar de 5 unidades horizontales y 3 unidades verticales, y en esa mesa debe observarse entonces la trayectoria de la pelota. Es decir, uno la golpea y después esta debería salir. O sea, en realidad yo creo que esa actividad perfectamente ustedes la podrían realizar, digamos, en su momento, yo no digo libre, ¿no? De estudio más que nada, porque en realidad hay muy poca gente que tiene tiempo hoy día, ¿no? Pero yo le voy a compartir acá la versión que se hicieron varios intentos. Bueno, después hay otras cosas más de acá, ¿no? Por ejemplo, después de haber construido varias mesas de billar, hay varias cosas que el estudiante debería haber hecho. Por ejemplo, dice, dibuja mesas de billar de varios tamaños, es decir, por ejemplo, mesas de 3x4, de 5x2, de 15x15, etcétera, etcétera. Y la trayectoria de la pelota en cada mesa. Registra el número de golpes que da en la parte superior e inferior y en los lados, así como un golpe. Es decir, hacer todo un registro. Por eso había una tabla que yo no la incluí acá para no hacer tan extensivo esto. Registre el bolsillo en que cae la pelota, es decir, si caía en el punto A, B o C, D. ¿Qué pasaba con las tablas, digamos, si se otorgaba alguna fórmula de esto, ¿no? Y justamente una de las grandes, digamos, ¿y qué pasaba con el mínimo común múltiplo?
El mínimo común múltiplo tenía que ver con la siguiente situación. Resulta que por ejemplo, miren este cuadro acá, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y tiene 1, 2, 3, 4. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 6 y 4? Conté bien, ¿no? 6 y 4. El menor múltiplo común. Supongo que es el MCM entre 6 y 4. Que no tengo mi lápiz ya. Serían 12 o no? 12. Entonces, si ustedes se fijan, la pelota, cuando entraba por acá, fíjese, ¿cuántos cuadrados va a recorrer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O sea, algorítmicamente lo podríamos haber visto, pero no podríamos haber entendido por qué se generaba este efecto de los 12. ¿Ok? De los 12, y en realidad por esa razón, digamos, las preguntas estaban justamente a tratar de generar información, por ejemplo, qué pasaba cuando los números eran primos relativos, por ejemplo, qué pasaba con el mínimo con múltiplo. Entonces, de esa manera se podían ir construyendo varios rectángulos. Le voy a mostrar acá uno que yo lo había preparado para esta ocasión. Acá tenemos un caso que ya está terminado ya. Aquí hay un rectángulo de 3 por 5. Entonces la idea es que cuando parta esto se generen justamente los 15, la trayectoria de 15 elementos. Vamos a animarlo aquí para que ustedes lo puedan ver. Ahí golpeó una vez, 2 veces, 3. No va a salir inmediatamente, pero tiene que salir por una de las esquinas. Y ahí terminó. Y podemos contar entonces que el láser ha recorrido entonces 15 cuadrados, ha contado 15 cuadrados. Bueno, esto en realidad, lamento que haya fallado la situación esa del punto inicial con el punto final, pero en realidad no hay otra receta, salvo que yo me haya equivocado al escribir. Es así, la ecuación vectorial de la recta es así. Es siempre el punto inicial, el punto final menos el punto inicial nuevamente. Ya. Bien, profesores, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Si tiene alguien que preguntarme algo, le agradezco que hayan escuchado de mi experiencia.